Bueno, pues damos comienzo al debate, son las 12:25, aproximadamente hasta la 1. Voy apuntando los nombres, ¿vale? Para no repetirnos. Intentamos ser breves y concisos. Y nada, empezamos. Dime. Me ha encantado la intervención de los dos compañeros. Creo que estamos bastante necesitados precisamente de esa información. Yo referí que el viernes pasado, hoy estamos sábado, no, el miércoles pasado estuve aquí en Caballero Luna en una sala, un grupo de amigos del 12-14, para hablar y criticar sobre la guerra civil, más o menos muy ligado a lo que estamos hablando aquí, del libro de Almudena Grandes. Estuvimos analizando y tal, y cada uno por su punto de vista. Y el resultado parece que alguien estaba interesado en decir de que la guerra se habían cometido errores, pero por todas las partes. Que todos éramos de alguna manera responsables de la guerra. Entonces, pues, parece que, bueno, y eran gente que no está acostumbrada a participar, sino que está acostumbrada a participar, pero aceptaban de que, bueno, los males y las malas acciones eran de todas las partes, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces yo intervine diciéndole que bajo mi punto de vista había un culpable fundamentalmente, que durante la guerra se cometían errores también por la otra parte posiblemente, pero que había unos responsables de la guerra, que eran los que se lanzaron contra la Constitución de la República, contra los fundamentos de la República, y por tanto había unos culpables que eran los que de alguna manera tendrían que haber pagado con las consecuencias de los crímenes y las consecuencias de la guerra de este mundo. Y parece que cuando yo hago esta intervención, todo el mundo me da la razón. Pero es que antes daba la razón también a los que decían de que todos éramos responsables de la guerra. Todos éramos responsables de lo malo, que había hecho, de los crímenes y tal y tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es que tenemos un analfabetismo político de atroz, que muchos no sabemos ni dónde estamos. Y eso es así. Por tanto, yo en este momento ya para terminar quería llamar la atención de que aprendamos de la historia, que seamos consecuentes con la historia y fundamentalmente aprovechar que con todos los que estamos aquí hoy yo estoy contentísimo y que los que estamos aquí tenemos que seguir trabajando por los cambios sociales y políticos que este país necesita. Que cuando salgamos por la puerta, salgamos aplaudiendo y dispuestos a seguir adelante. Bien, bien, bien. Sí, no sé cómo queréis el debate. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y es muy importante lo que decía al principio, un poco de que, no sé si se me oye, de que no debiéramos olvidarnos de lo que es la memoria, porque además es importante hacer justicia. Yo quería hacerlo con los militares de la Unión Militar Democrática, que mucha gente no los conoce, que eran muy pocos, que parece que no pasará con la historia, pero yo creo que la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia, por así decirlo, no reparada. Y yo creo que lo que se trata ahora es de equiparando a todos para decir que todo es culpa de todos. No, está claramente que la culpa es de quienes se levantaron contra lo que era el orden constitucional. Pero eso me rememora un poco lo que hablaba antes del contexto. O sea, igual que ahora, en conflicto por volver a la actualidad, todo el mundo habla del conflicto del genocidio de Gaza, como si empezara el 7 de octubre, o habla de la guerra de Ucrania como si empezara hoy hace 2 años, el 24 de febrero. No, las cosas vienen de bastante atrás. Y luego no acaban el día que alguien se le acuerde firmar un acuerdo de paz, porque los daños que se han hecho tardan mucho tiempo en repararse. Decía un escritor que las guerras son duras, pero las posguerras son mucho más duras. Estamos imaginando las imágenes que estamos viendo de Gaza, todos esos niños y tal. Quedan 50 años de recuperar ese daño que se está haciendo. Luego, las cosas no empiezan. La guerra civil duraron mucho y la culpa es de quienes la tuvieron. Y eso es importante, lo de recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Y eso yo espero que es lo que estamos haciendo aquí. Traer la memoria y que no nos olvidemos lo que pasará. Y eso nos indica que no sigamos construyendo para el futuro, porque hay que hacerlo todos los días.
Bueno, sí. Ahora, bueno, yo creo que en mi caso he dicho claramente quiénes son los responsables. Es decir, hay unos hechos y los hechos producen unas acciones posteriores. En el caso de la guerra civil en España, pues uno de los elementos, como hemos dicho, fue el clero que no aceptaba el planteamiento de la República. No quería, quería un gobierno porque le venía mejor absolutista y dictatorial. Eso es un elemento clave, junto, evidentemente, a todo lo que consigue organizar a su alrededor, que hay una organización, que no es una cosa que surja espontáneamente, y además, como dice Julio, porque venía de mucho antes, ¿vale? Ahora va un de negro, un de ahí, que me da la palabra. Sí, bueno, yo me parece que está muy bien enfocada la charla porque salen a la luz los poderes que existen detrás y la lucha por poderes que no son el poder civil, que no es el poder democrático, para mantenerse en sus textos. Habéis citado ejemplos del poder militar que ha conseguido durante mucho tiempo ningunear al ministro, dándole prioridad a los generales, y habéis también hablado de cómo la Iglesia se resiste a perder los privilegios y el poder que tiene. Y en eso se podría insistir en muchas cosas. Por ejemplo, según los acuerdos que se firmaron después del concordato, los archivos de la Iglesia son inviolables a los jueces. Simplemente un archivo parroquial, un juez no puede pedir que se vea si hay una investigación sobre un supuesto caso de pederastia. Eso es una cosa que es un poder tremendo, que desde luego le cuesta un montón de trabajo ceder, que oye, que tienen que cumplir la ley civil. O sea que muchos secretos de confesión, muchas narices, pero tú estás tapando a un delincuente con los daños que le puede causar al niño o a la niña que ha sido objeto de abuso. Entonces, tiene que haber una lucha por parte del poder civil para imponerse a estructuras exóticas que mantienen su privilegio a toda costa. Y eso es una cosa que hay que denunciar, me parece muy bien las dos intervenciones que habéis tenido. Una de las cosas también que está por detrás y que no se ha hablado evidentemente es cómo el poder económico se resiste a perder su historia. Yo he leído que el Botín, que era el presidente del Santander, pues se presentaba ante el rey con pantalones cortos porque le daba gana. ¿Quién es el que manda, el rey o Botín? El Botín. Vale. Y ahora la hija de Botín. Muchas gracias por la intervención muy buena y ponen el agujero. Ahora va Julio. Te toca. Yo era más orientada a José Antonio, pero vamos, yo quería preguntar, habéis estado hablando, ya está hablando José Antonio de la vertebración de la Iglesia en el Estado y de la falta de correlación entre el uso que hace la ciudadanía de la Iglesia y los poderes que tiene la Iglesia en relación con el Estado. Y como unos datos que estaba buscando, que son del penúltimo barómetro del CIS a este respecto, de noviembre de 2022, que decía que el número de católicos en España baja hasta el 55,4%, de ellos el 18,2% es practicante, mientras el 37,2% es católico no practicante. Yo en este sentido, haciéndole una segunda lectura, si el 44,6% no es católico directamente y otro 37,2% no practica el catolicismo pese a considerarse, estamos manteniendo una institución y se está ejerciendo una conexión entre el Estado y esta institución para que se use diariamente o de forma asidua menos de un 20% de la ciudadanía. En este sentido, quería preguntarle si le parece que hacer un énfasis en una vía en este sentido más utilitaria de la Iglesia podría servir como vía para separar más el Estado de la Iglesia, que es importante. Bien, muchas gracias. Bueno, como se dice habitualmente, me alegro que haga esta pregunta, porque me viene estupendamente. Esto confirma lo que antes yo citaba y lo que por todas partes, el mensaje que los laicos intentamos por todas partes.
Es decir, es un absurdo, repito, es un absurdo que una mayoría esté continuando con unos ritos, con unas historias, con unas cosas que son perjudiciales para la democracia en el fondo, sin darnos cuenta y cuando no tienen ninguna relación con lo que sería el sentimiento religioso. Es decir, es más absurdo todavía. Es absurdo que los partidos políticos en el tema laico se hagan un poco, miren para otro lado cuando no responde. Hay quien dice, es que los votos, ¿pero qué votos? Si estamos diciendo que la realidad es totalmente contraria. ¿Hasta cuándo las instituciones y los partidos y demás se van a adaptar a la realidad? La realidad es que España es uno de los países más secularizados ahora mismo de Europa. Y sin embargo, estamos manteniendo una estructura, unos esquemas, unos ambientes totalmente confesionales, pero confesionales clericales. Ni siquiera estamos hablando de una espiritualidad, ni de no, estamos hablando de poder. No tiene sentido, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que todo el mundo tiene que plantearlo en su ámbito y hay muchos que son más responsables, que son los que tienen responsabilidades en partidos políticos, en instituciones, en todo eso. Es decir, yo pongo el ejemplo de Francia. En Francia no sé los porcentajes que puede haber de católicos, desde luego, menos que aquí es difícil. Quiero decir que aquí son muy pocos, digo de creyentes. Pero en Francia, por ejemplo, Giscard, que era presidente, o Chirac, presidente del Estado, presidente del gobierno, jamás se le ocurriría estar en un acto religioso, siendo él católico, creyente y además ejercitándolo a diario. Es que el mundo al revés. Y aquí ves a ateos confesos, delante de una procesión, haciendo tal. ¿Por qué? ¿En qué mundo vivimos? Yo únicamente por responder a la pregunta del compañero sobre el tema de quién manda los poderes económicos, yo creo que está claramente en los casos de conflictos que tenemos ahora. Entonces, de los conflictos, ya hablaba Eisenhower del complejo militar industrial cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y dijo, a ver cómo transformamos esta industria de guerra en industria de paz. No lo han conseguido. Luego se habló de la doctrina Washington de Obama, que decía que había un conglomerado en Washington, en el Pentágono, que le impedía tomar decisiones racionales. Decía Obama, presidente de Estados Unidos. Se inician conflictos sin definir ahora cómo se inician las culpas y no se deja que se firmen la paz. Llevamos 2 años de conflicto de Ucrania y 2 meses después hubo unos intentos de acuerdo de paz en Estambul que se dijeron que no porque la guerra iba a ser muy larga. ¿Por qué iba a ser la guerra muy larga? Porque si no es rentable. Cuando se habló de la munición, decía Borrell, hay que incrementar hay que dar más munición. Para dar más munición hay que incrementar la capacidad de producción de las empresas que crean munición. Y para incrementar la capacidad de producción, un empresario, sea un panadero, dice, yo puedo poner, en vez de 2 hornos, 3 hornos de pan, pero alguien me tiene que comprar el pan o yo lo tengo que vender. La única garantía de que yo incremente la capacidad de producción de munición es que alguien me garantice que la guerra va a ser larga. Lanzan el mensaje de que la guerra va a ser larga y a partir de ahí empiezan a hacer grandes ganancias las grandes empresas de armamento, los grandes bancos, etc. Guerra de Ucrania. Estados Unidos cambia el modelo de energía. Una energía barata que venía de Estados Unidos, Nord Stream, nadie habla de Nord Stream porque el gas no licuado que no era rentable porque venía del fracking se hace rentable porque se incrementan los precios. Luego hay unos intereses que nadie sabe quiénes son, nadie les pone nombre, pero son los grandes poderes económicos. Una guerra es muy cara, pero alguien gana dinero. 200 millones de euros diarios en Ucrania. Y no, ahora es que no da claro. Es una locura. Por eso digo que hay que poner sentido común. Y el sentido común lo tiene el ciudadano. Ojo. Dejaron de estudios estratégicos, de estudios de think tanks y de cosas de esas. Poner sentido común, que las decisiones son más fáciles de tomar. Pero esa presión no la tienen. Las movilizaciones que hay por Palestina no las hay como las hubo en Irak. Hasta que la gente no se movilice, el político no se mueve.
No se mueve porque está defendiendo unos intereses, desgraciadamente. ¿Quién justifica las posturas de Alemania, las posturas de Francia, las posturas de países que están en el tema del conflicto palestino? No se entiende nada. No se entiende nada. Algo hay por ahí, pero eso es un bloque muy importante. Insisto, hay que hacer democracia todos los días y poner cada día un granito de arena en que las cosas cambien. Si no, estamos perdidos. Ahora va el señor de California. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer la charla porque creo que este tipo de charlas son muy importantes y desde el punto de vista de esta charla, reunir a la juventud representada por la compañera, reunir a José Antonio, un exseminarista parte institucional en su momento de la Iglesia y un ex jefe del alto Estado Mayor de Defensa, es un lujo que solo se lo puede permitir Podemos. A partir de ahí, es cierto, ¿no? A partir de ahí, dos preguntas. Yo creo personalmente que estamos viviendo un momento en que los grupos ultracatólicos han cogido el autobús, nunca mejor dicho, y están haciendo absolutamente una presión bestial a todos los niveles políticos. En otros momentos, en los momentos que José Antonio y yo hemos podido estar viviendo en la época de los años de los cristianos de base, ahí había un movimiento cristiano, los curas obreros como tú has definido, pero ahora, salvo el tema de Europa laica, Andalucía laica, todo el tema laico, ese movimiento ha pasado a disolverse totalmente, creo yo, desde mi punto de vista. Puede ser que estén actuando más a nivel personal, pero no tienen altavoces, no hay altavoces donde puedan expresar esa oposición a todo este movimiento ultracatólico que existe. Y a Julio, compañero, yo te preguntaría, ¿tú no crees que uno de los elementos básicos y fundamentales de eso que tú has definido, de la situación del ejército apolítico, de ese tema de que las leyes, como se han hecho el cambio en el ejército español, ¿tú no crees que una parte muy importante reside en la famosa Academia Militar? Que yo creo que es la base donde el gobierno podría hacer una incidencia fuerte para tener verdaderamente unos militares y constituirse como elemento de formación de militares democráticos. Yo creo que esas son las dos bases fundamentales que quería plantear. Totalmente de acuerdo, porque eso lo llevaría un poco más atrás. La clave en todo sistema democrático es la educación. Y el adversario lo sabe muy bien, y controlar la educación. Nuestro sistema de educación pública empezó con unas ideas muy estupendas, con que la educación fuera pública, como no tenía recursos físicos, pidió a la Iglesia que le dejara sus colegios, pero que la educación fuera pública, y ahora lo que era la educación concertada se ha transformado totalmente en negocio y controla totalmente la educación. Tener que ahora definir o tener que defender que la educación fuera separada, como lo tienen niños y niñas, es un debate que no existió en los principios de la Constitución, y ahora estamos tratando y están consiguiendo que haya este tipo de educación. Pero enlazando con lo que decía, de todas esas reformas que se iniciaron en el año 78, reformas militares, que la justicia militar, no hubiera Tribunal Supremo de la Justicia Militar, revisar la ley de ordenanzas y tal, lo último que se hizo, muy tarde, fue la enseñanza militar. Y se hizo en época de Chacón, que era que los militares participaran, fueran a las universidades, pero que fueran a los campos universitarios. No que la universidad entrara en la academia, porque entró un tipo de universidad distinta, que no es la universidad, contrataron, no, pues como puede ser, no digo una universidad católica, pero una universidad sesgada, porque es clave. O sea, se hizo muchas cosas para que las Fuerzas Armadas se integraran en la sociedad, que suprimieran las casas militares, que no vivieran en guetos, que los militares no se casaran con hijas de militares, o sea, que no hubiera esa endogamia que era la que hacía ese tipo de cosas. Pero lo que no se consiguió, y no se ha conseguido todo, fue la modificación de la enseñanza. Que la enseñanza no debe empezar en un militar cuando entre en la academia, que viene de atrás, que es enseñanza, educación para la ciudadanía, educar a un ciudadano que piense por sí solo,
a que piense con racionalidad. Yo no digo que sea ideológica, ni derecha ni izquierda, yo digo, edúcale bien, edúcale en democracia y ya se hará progresista. Yo no tengo que decir, claro, yo no tengo que pelear por ese debate, que la educación sea libre y que la educación sea... Y ese debate lo está ganando la derecha, claramente. Lo primero que hace un gobierno de derecha es modificar la ley de educación y controlar los medios de comunicación, televisión. O sea, Ayuso entra y al día siguiente cambia el director de televisión. Rajoy entró, puso al ministro Ver y cambió porque eso sabe que es lo clave. Nosotros tardamos, esperamos y se nos acaba la legislatura. Así no tenemos, no modificamos los impuestos, no modificamos la reforma fiscal, no modificamos la justicia, porque no nos lo tiempo. Un desastre. Bueno, con respecto al papel de esos movimientos que había en la Iglesia en aquellos tiempos de la transición, anterior a la transición, ahí queda alguna cosa, pero los propios cristianos en Europa laica tenemos algunos cristianos, que no necesariamente toda la gente laica tiene que ser atea. Hay algunos cristianos fundamentalmente anticlericales también, pero son cristianos, y estos son minoritarios, hay muy pocos. Y te dicen que en la Iglesia, en lo que es la institución, cada vez hay menos. La consideración yo creo que hay una involución, que lo dicen ellos mismos, una involución en todo. Y en el caso de España, como he explicado, como es la Iglesia la que lleva la jerarquía, la que lleva la involución, la que dirige, pues está cada vez más. Estamos en la época que volvemos a los años 80 y tantos, donde la Iglesia se radicaliza hacia la derecha mucho más, y ahora estamos en un proceso similar, pero no solamente en España, en más sitios. Por dar un detalle, no sé si lo comenté, en Andalucía el Tamayo habla de 5 obispos, me parece que son 10 en total, 5 ligados a Vox. Ahora es foto de la señora Medina, por favor, cuando quieran. Para mí, la Iglesia tiene el mismo poder hoy en día que tenía el banco, y una muestra de ella, o más, y una muestra de ella es que lo que no han nombrado, por ejemplo, es un poco lo que no han nombrado, por ejemplo, es el robo de niños en la época de la posguerra, y que hasta el 80 siguió haciéndose. Yo tengo un caso en mi familia, el 79, ya en democracia. Y los poderes que todavía manejan es que tanto el gobierno como lo judicial como lo religioso todavía se protegen entre ellos, porque hay conventos donde se le ha dado orden judicial para que la gente pueda acceder a su archivo para ver de dónde proviene desde hace años, y se niegan a entregarlo, y a cualquier ciudadano de a pie, si hiciéramos eso, vendrían los de las Fuerzas Armadas, nos tiran la puerta abajo, o los policías, y nos llevarían los archivos. A estas señoras pues no les pasa nada, pero ahí se queda, y como dice, nos hemos levantado, nos hemos manifestado, hemos creado asociaciones, hemos denunciado, por eso digo lo del Poder Judicial, se nos archiva todas las causas. Entonces es un tema muy importante, porque ahí demuestra claramente que la Iglesia está ahí y se va a quedar de momento. Y como dice, a pesar de los pequeños porcentajes que ya quedan, yo soy atea, criada en un ambiente laico, pero soy totalmente atea. Entonces a mí me avergüenza que un país que se llama democracia todavía tengamos ese poder. Mis hijos, por ejemplo, han hecho la comunión. ¿Por qué? Porque la presión en el colegio era tan religiosa, en un colegio público, que ellos se vieron como obligados a seguir la manada, digamos, de hacer la comunión, porque en Andalucía sobre todo, porque yo vivo en Madrid y no se vive igual en Madrid como aquí, la religión en los niños, y aunque las familias luego no lo llevan a misa, yo lo tuve un año llevando la misa todos los domingos por castigo, por principio, entonces es una vergüenza. Y José Julio, que ha dicho lo de la política no son los ciudadanos, el problema en este país es que los ciudadanos son los primeros que dicen: yo no quiero saber nada de política, la política es una mierda. Y yo siempre les recuerdo, perdona,
Pero es que lo que tú te comes, el precio de lo que tú te comes depende de la política. Que tus hijos tengan un colegio depende de la política. Y si no lo hacemos nosotros, que es a quien nos afecta, porque ellos, y digamos los que están en el Congreso y tal, que tienen un nivel económico, que no necesitan de los servicios públicos, les importa una mierda cómo funcionan, porque como ellos tienen sus niveles y sus privados y tal, pues ya está. Entonces el ciudadano de a pie es el que tiene que salir a la calle, y lo estamos haciendo, pero somos los españoles, si nos damos un golpecito, bueno, venga, va, pues ya no hago nada. No, hay que seguir en las calles, hay que exigir. Porque además, como dice, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros, no nos lo paga nadie, que esa es otra cosa que nos quieren hacer entender, de que es que eso es como que te lo damos. No, perdona, todos pagamos eso. Ellos no pagan nada, lo que ellos cobran lo pagamos nosotros también. Entonces yo creo que hasta que aquí no se levante el pueblo, yo que me crié en Holanda, en un país muy socialdemócrata, conozco la otra cara, me avergüenza, hoy no, pero cuando yo vivía allí en el 70, 80, eso era, vamos, una utopía comparado a lo que vemos. Entonces tenemos que seguir la calle y menos mal que Podemos estar todavía actuando y seguiremos. Yo por lo menos, hasta que no me entierren, voy a estar dando lata. Os comento, ¿vale? Queda poquito tiempo. Vamos a ir rapidito. Va el señor de azul y luego el señor que estaba de pie, que hemos despistado, pero ahora se ha quitado. Perfecto. Primero va el azul y luego él, ¿vale? Un momento, tengo preguntas. A mí me gustaría introducir un elemento en el debate que me parece que yo pertenezco también a Europa Laica con Antonio, estoy en Recuperando, estoy en los laicistas de Jerez, y yo creo que el anticlericalismo estorba. Yo lo veo una cuestión totalmente ortogonal al laicismo. ¿Por qué? Porque, bajo mi punto de vista, la estrategia no es meterse con los curas. La estrategia es meterse con los políticos que todavía permiten cierto grado de libertad legal por acción o por omisión a la Iglesia, incluso a ciertos estamentos del ejército, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Venimos de tener mundos paralelos. Hay una justicia militar y un código canónico. Existe la dicotomía civil-militar, la dicotomía clérigo, curiosamente laico, se llama. Es una acepción de la palabra laico que nada tiene que ver con la que empleamos nosotros. Bueno, frecuentemente en las organizaciones de izquierda, y lo vemos en los chats que los que pertenecemos nosotros, hay que estar llamando la atención entre comillas, no por autoridad, sino por eficacia en la labor. En cuanto que el anticlericalismo no sirve de nada, no debemos meternos con los que profesan una religión. Lo que tenemos que meternos es con aquellos que tienen que legislar para separar la Iglesia del Estado o para que el ejército, por nombrar la otra pata de lo que nos trae hoy aquí, sea considerado meramente un servicio público y no tenga más prerrogativas que un servicio público. En ese sentido, el Ministerio de Defensa debe tener sus funcionarios como son, y son funcionarios, lo único que ocurre es que son depositarios de una responsabilidad en tanto en cuanto tienen armas, y por otro lado tenemos una institución religiosa y no podemos contentarnos ni con el multiconfesionalismo por el que terminan saliendo los políticos, ni por la inacción que tenemos teniendo un Partido Socialista Obrero Español, que es el que, digamos, podemos tener más próximo en cuanto a posicionamientos de pseudo-izquierda, pero con posibilidades de gobierno, tiene un secretario de laicidad y sin embargo permite que todos sus alcaldes, por ejemplo, la alcaldesa de Saliente le entregaba la vara de mando del Cristo a la Viga eso es lo que no se le puede consentir a un político. En resumen, para dejar tiempo, nuestro objetivo es la transformación política y poco más. Bueno, ya por falta de clientes. Y por último me gustaría decir que nos tenemos que poner las pilas y no dejar que solo sea el asociacionismo de corte religioso el que le dé una salida a los jóvenes. Que tenemos un pueblo lleno de chiquillos, rompiéndose el espinazo, cargando pasos de Semana Santa, porque no tienen otra alternativa y ellos buscan
la pertenencia al grupo, no buscan otra cosa. Pues dotemos a las asociaciones de vecinos y a los grupos de izquierda de una pujanza que le ofrezca una alternativa. Mi pregunta es que no sabía si le iba a contestar alguno de los ponentes. No, primero una más, ¿vale? Y contestamos. Luego otras 3 personas volvemos a contestar. ¿Vale? entonces a mí no me toca. No, me toca así. Oye, no me levanté la mano al principio. Sí, pero vamos por orden, yo estoy apuntando por orden. Buenos días, me llamo Javier y muchas gracias primero por vuestras intervenciones que han sido muy sensatas y interesantes. Yo creo, y hablando para un entorno que creo que habrá bastante gente de base de un grupo político, de asamblea, yo quiero decir que a los políticos progresistas, nuestros dirigentes, hay que atarlos. Porque cuando hay un lobby muy potentes, ceden. Y hasta el punto de arrodillarse hace falta. Y hace falta que por escrito esté las reglas que tienen que seguir y que luego haya una asamblea que realmente se lo reclame. Porque después vienen cosas como, ya pongo un ejemplo de cada tema, que uno es nacional y otro casi local. Como en las elecciones justo antes de donde se hizo el referéndum de la OTAN, el PSOE se promocionaba como OTAN de entrada, ¿no? Es decir, que si estaban totalmente en contra de entrar en la OTAN. Sin embargo, luego cuando tuvieron el poder, que es cuando los lobbies presionan a los que tienen poder, pues cambiaron de opinión. Y cambiaron de opinión y ya conocemos la historia. Y voy a poner también un ejemplo más local que a vosotros muchos incumben más, los que estáis en Podemos, como en Cádiz, el Kichi, cuando era de Podemos, pues le puso la medalla. Unas cuantas, pero de eso todavía lo tenemos cobrando porque nosotros hicimos un recurso y ahora mismo todavía nos están pidiendo 8.000 y pico euros. Yo soy coordinador de Cádiz Laica, de la asociación que os han tomado. Todavía nos piden 8.000 y pico euros por reclamar lo que era una injusticia legal. Una injusticia legal que, como sabemos el tipo de jueces que tenemos, pues decidieron que era lo que era blanco, pues se convertía en negro. Bueno, pues en una asamblea que hubo para otro tema de laico, nos llamaron, estuvimos Pepe, estuvimos yo en esa asamblea. La inmensa mayoría votó por tener una posición laica ante el problema que se planteó. Efectivamente se hizo del tema de asistencia en la protección y tal, pero cuando tuvieron la presión para poner la medalla de oro de una de las vírgenes, pues no se lo ocurrió llamarnos. Ni creo que preguntarle a su casa. Simplemente lo hicieron y se fueron hechos consumados. Nosotros hicimos una demanda civil y no la perdimos. De hecho, todavía lo siguen reclamando el ayuntamiento de Podemos, que es el que nos hizo la reclamación, 8.000 y pico euros de gasto de abogados de aquí. Porque, por eso digo que es muy importante. Hay más ejemplos de otros partidos progresistas, pero creo que este seguramente os va a tocar más el corazón, ¿no? Lo que digo es que cuidado porque somos humanos y los dirigentes también son humanos y tienen mucha gente con intereses alrededor, que se alejan de la asamblea y se acercan a los lobbies. Y eso hay que tenerlo atado antes de gobernar.
Porque cuando están gobernando ya se han ido de la ¿Sí? ¿Ahora? No, muy de acuerdo con todas las intervenciones. Realmente con lo que hablaban del tema de que yo creo que quería hacer hincapié, el tema de la importancia que tiene la organización ciudadana y la estrategia que sigue el adversario, que siempre digo que el adversario es tan listo más que nosotros, y hay que tener esa premisa, va buscando la anestesia política, va buscando que consideremos que no sirve para nada la política, porque son todos de esta manera, y eso lo que hace es desviarnos de esa política. Yo creo que es clave para luchar contra esa anestesia política que nos politicemos. O sea, el ciudadano tiene que politizarse, y lo relato también con lo que hacía la última intervención, de que también nuestra actividad es controlar a los políticos. O sea, la democracia no es el momento cada 4 años que echemos nuestro voto en la urna y decir, pues me he equivocado y tal, sino hay que tener actividad cada día. Decía Fernando Pessoa que dice que hagamos lo mínimo que hagamos, pongamos lo que somos cada uno. Nuestra manera de actuar cada día, un granito de arena es poco, pero muchos granitos de arena hacen playa. Y eso es la clave de la democracia y es la clave de hacer política. Y lo que decía también el compañero sobre el tema relacionado entre Iglesia también y Fuerzas Armadas, es claramente la separación entre poder civil y poder militar. Si es que quisiera poder militar, poder elegir, es dejar claro que el militar es un servidor público y hay que exigirle como un buen profesional, como le seguimos a un buen bombero o como le decimos a que cumple las funciones, pero sus funciones. Y otra cosa es que actúe como ciudadano y que tenga sus ideas como político y tal, pero yo no estoy pensando si alguien me va a operar la apendicitis, si ha votado al PP o ha votado a Podemos. Creo que sea un buen profesional. El militar tiene que ser esa función y entender claramente eso. Y no decir, hay malestar entre los militares por esta decisión, o hay malestar entre los jueces. Usted se molestará como yo me molesto, que no tiene nada que ver. A nadie le ha preguntado y usted cuando tome esa decisión también. Aquí en decisiones políticas pues se toman decisiones por mayoría. Y si somos un Estado confesional o un Estado laico, pues tenemos que, el político tiene que tomar esas decisiones. Bueno, hay un par de cosillas que yo he tomado nota. Cuando se habla de José Luis, no sé qué era, que decía lo de anticlericalismo. Yo es que lo que he hecho ha sido definir y poner las cosas. Es decir, el anticlerical, si tiene que ser cualquier demócrata, es mi afirmación, entendiendo la definición de clerical, que me baso en Henri Peña. Es decir, clerical es el uso, la intervención de planteamientos religiosos en la escena pública. Es decir, cuando se invade la escena pública, el defensor de lo público tiene que estar en contra de quien invade lo público. En ese sentido, la definición. Aquí no es quemar cura, ni ir contra cura porque se cura. Es el concepto clerical. Una vez que eso queda claro, pues claro, luego viene la estrategia que se tenga que hacer para que España sea un poco reflejo y las instituciones sean reflejo de lo que somos nosotros, de lo que dicen las encuestas, de lo que dice cómo se funciona como sociedad. Pero para eso también tiene que ver con que cada persona actúe como es, que es lo que acaba de decir Julio también. Todos los días seamos la misma persona. Y yo no puedo ser un ateo y estar pendiente de que mi niño lo ponga en un colegio religioso, como yo tengo algún compañero. Y luego dice, mi niña tiene ahora que no está bautizada y quiere hacer la comunión. Claro. Es decir, o el alcalde amigo mío, ateo, que por cierto murió el hombre, que me diga que él va a ir en todas las procesiones porque eso es una cosa que no sé qué, no sé cuánto, que tal y cual. Pues mire usted, primero, no se trata de que sea solo ateo, se trata de que eres alcalde de todas las personas, sean católicas, no sean católicas, les gusten las procesiones o no les gusten las procesiones. Por tanto, tú no puedes estar
Es que el problema de concepto. Luego, en cuanto a lo de la medalla, pues tiene que ver mucho con lo mismo. Es decir, bueno, doy un dato. Ahora venía en la prensa, se confirman ya los 8.200 euros de costas europalaicas, que son cuando el Consejo Superior de Justicia de Andalucía, o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, había estimado las costas de proceso administrativo en 1.000 euros. En este caso van a ser 8.000, 8 veces más. Es decir, hay una intencionalidad clara de castigar a estos laicos porque es lo peor del mundo. Y hay que darles bien, lo cual no quiere decir que sea un momento precisamente para hacer una buena campaña de crowdfunding y poner en evidencia tal, y hacer publicidad. Y por otro lado, solamente lo de se había hecho una alusión a los niños robados. Los niños robados, como el tema de la pederastia, como tantos otros, el silencio. El silencio está por encima, pero está dirigido. En el caso de la pederastia, concretamente, hay un libro de un Miguel Cuartas, que es uno de una víctima, que era pediatra y que tiene escrito un libro que es el Manual del Olvido. Es decir, cómo la Iglesia Católica daba instrucciones para tapar todos los casos de pederastia. Es decir, está claro que es el mismo. Pero vuelvo a insistir, si tiene que quedar media clara en el tema de decimos cosas de todos y todas. Es decir, como cada uno no actúe como es, esto va mal, porque no tiene sentido que yo tengo ahora un problema con un sobrino cuyo niño va a hacer la comunión y le he dicho, bueno, no tenía ni que decírmelo. ¿Qué es eso de la comunión? Bueno, pues me lo va a decir a mí. Si yo no quiero que lo haga tampoco. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, tú no quieres que lo haga. Tu niño lo hace. Y encima le estás diciendo, no es lógico que yo te diga que yo me voy a apuntar para una cosa familiar, pero yo no tengo que celebrar, porque eso no es ningún acto de nada. Es decir, es que las contradicciones son muy sencillas. Cada uno es como es, pero debe de actuar como es. Porque si no, todo esto no puede cambiar por arte de magia. Yo solo añadí que suscribo lo que dice José Antonio con respecto al clericalismo y el anticlericalismo con militarismo y antimilitarismo. Se puede ser militar antimilitarista, no hay ninguna contradicción. El militarismo es meter lo militar en todo. Y eso es una contradicción. Entonces, se puede ser antimilitarista y no ser antifuerzas armadas. Se puede ser anticlerical y no ser anticurbes. Bueno, son las 1:10, vamos más de tiempo, así que la intervención es un poquito más cortita, ¿vale? Si no mucho pedir. Os digo los tres siguientes, ¿vale? Manolo, la señora de rojo y el señor que está justo detrás, ¿vale? En ese orden. Yo lo estoy apuntando, Pues agradezco muchísimo este tipo de debate porque creo que son totalmente necesarios. La importancia que tienen las Fuerzas Armadas es fundamental para conseguir la seguridad de un Estado. Un Estado sin seguridad es un Estado totalmente fallido. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas históricamente en nuestro país están muy relacionadas con las ideas de derecha y ahí nos están ganando la batalla. Entonces, realmente desde la izquierda tenemos que tener unas posiciones lo suficientemente claras de lo que son las Fuerzas Armadas, porque en definitiva son los que garantizan la seguridad. Y es importantísimo porque ideológicamente en las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, hay un movimiento, digamos, fascista, y es lo que tenemos que hacer y convencer a la sociedad con la educación, como decía Julio, que es importantísimo para que
este tipo de sociedad no se nos vaya hacia ese terreno tan militarizado, porque el fascismo indudablemente es militarización de la sociedad. Por lo tanto, no tiene nada que ver, como decía él, lo que es el militarismo, incluso con el antimilitarismo. Podemos ser muy antimilitaristas. Yo voy a poner aquí un ejemplo histórico, que es el de Buenaventura Durruti, anarquista durante la Guerra Civil, pues al final terminó totalmente convencido que era totalmente necesario militarizar las distintas columnas, entre ellas la suya propia, y fue al principio. O sea, ¿por qué? Porque se necesita organización de la sociedad, y eso se puede ejercer teniendo buenas estructuras y buenos profesionales. Yo recuerdo una vez un historiador que era general del Ejército del Aire, en una conversación que tenía con él, y me decía, yo contra más estudio, más republicano me siento, y yo vengo de toda como viene Julio, de toda esa trayectoria militar. Hay de vital importancia de seguir reconociendo nuestras Fuerzas Armadas, de alguna forma, y que sean totalmente democráticas. En cuanto al laicismo, pues puedo estar totalmente a favor de todos vosotros en lo que planteáis. Y en cuanto a sociedad, las contradicciones que podemos tener, si tú no tienes convicciones religiosas, el decir, yo mis hijos me he hecho la comunión, yo me he casado. Mira, yo hace ya muchísimos años que me casé de los primeritos y me casé por lo civil. Mis hijos no han hecho ninguno la comunión, mis hijos no han hecho ninguno se han bautizado. O sea, hay que tienes enfrentamiento, y en mi época ya me costó enfrentamiento con la sociedad civil que te rodea, pues claro que lo tienes, pero eso día a día se va superando, y si no somos capaces de superar nuestras propias contradicciones, es imposible que podamos avanzar en una sociedad totalmente laica. Yo voy a seguir por ahí. Voy a poner aquí porque la pregunta la hace a todo el mundo, no a vosotros nada más. O la petición de ayuda. Yo os agradezco muchísimo lo que habéis planteado de corazón y sobre todo el trabajo que hay detrás. Todo lo que yo habéis hecho. Yo soy Elena Romero, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, desde hace casi 30 años. Y conectando con esas incongruencias, con esa lógica, yo estuve, porque entonces estaba en el equipo de canal de la facultad, cuando se hicieron los nuevos grados, y recibí el documento de la sección pedagógica de la conferencia episcopal indicándonos cómo debía ser la mención, es decir, la especialización, y la tengo pero no lo encuentro, porque si no me la habría traído hoy. Está en casa de la música. Y entonces, además me gusta de pie porque me gusta también estar cerquita. Dicho sea. Y entonces, me pasa una cosa durante casi 8 años que estoy en la facultad. Yo soy profesora de francés, pero soy decana. Y por circunstancias que no explico, para no extenderme, me toca firmarle a los estudiantes un documento cuando van a cursar la asignatura de religión que se paga a precio público al 50%. También estuve en la gestión de las universidades públicas y de universidades generales, andaluzas y nacionales, cuando se hicieron los grados y se trató el tema, que fue complicado, pero fue un tema en el que hubo, no sé si lo conocéis a una distancia, pero mucha aceptación y mucha inercia para encajarlo. Bueno, pues para que el alumno cursara la asignatura de religión en la Facultad de Educación de Cádiz, había que firmar un documento, y me tocó firmárselo a mí. Y yo, pues en vez de hacer un trámite que el alumno entraba, vengo por lo de religión andando, pues yo le decía al alumno, estupendo, por lo de religión, siéntate. Bueno, entonces, ¿qué religión quiere? Y si venía con uno al lado, hacía. Y digo, bueno, hay muchas religiones, ¿no? Vale, bueno, será. Y no se atrevían, la mayoría, muchos estudiantes, a decirme católica o cristiana, ni siquiera una palabra. Y yo decía, vale, claro, la católica, claro, es más frecuente. Y porque eres creyente, ¿verdad? Pues, verá,
Yo sentía que se estaba un poco examinando. Yo usaba tiempo para eso. Ya, religión católica y eres creyente, lo tienes claro, ¿no? Porque si tú eres creyente, te gustaría que le diera clase de religión a tu hijo a alguien que fuera creyente. Hombre, pero es que un puesto de trabajo, porque la excusa. Digo, si tú te va a operar un médico, ¿te gustaría que fuera realmente un médico o uno que le gusta la medicina? Y me tomaba el tiempo. Sí, es verdad, dale, no pasa nada. Y el papelito se lo firmaba. Me lo tomaba con humor o con ironía, pero tiene guasa la cosa, porque hay miles, yo no sé cuántos son, en toda España, las clases de religión, el curso, la beca o como se llame ahora, lo cursan, yo diría, no tengo estadísticas, pero lo cursan vamos a decir, el 90% de los estudiantes de grado de magisterio, de primaria y de infantil. Y el otro 50% lo hacen a precio ya más caro a través de la universidad, que también acoge esa formación, pero en precios ya de cursos extraordinarios, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Entonces, ¿qué estamos de congruencia y de consistencia? Mi pregunta es para todos, si alguien sabe de una estrategia, porque la sensación que yo tengo con los estudiantes de magisterio, que son los de vuestros hijos y seguramente de vuestros nietos, de muchos de vosotros, la señora que estaba aquí antes, la compañera que estaba aquí antes, yo, que su día tenía que hacer la comunión. ¿Con qué bagaje religioso sobre la religión y sobre la creencia llegan los maestros a la escuela y las maestras, que son muchísimos? ¿Y cómo se hace para politizar a quien no lo desea? Que es la sensación que yo tengo, que yo soy militante, no soy ni derrotista, ni me decepciono fácilmente. Pero, ¿cómo se hace para llegar a politizar a la gente de 20 años, que son de tu edad, que vivimos en un mundo frenético y todo es correr y para hablar? Se falta un poquito de tiempo, ¿no? Perdonadme por la extensión. Pero si tenía alguna estrategia, decírmelo porque estoy deseosa de ponerla en práctica. Gracias. Mira, yo tengo una preguntita nada más a Julio. Él ha estado de jefe del GEMAR, él estaba en un círculo del poder militar más importante del país. En la situación actual, yo le quiero preguntar a él si comparte conmigo la siguiente valoración. Primero, que en Ucrania, en la guerra de la OTAN contra Rusia, ojo que no es la guerra de Ucrania contra Rusia, sino la OTAN contra Rusia, en mi opinión, según la información de la que yo dispongo, se está desmoronando el frente ucraniano. Los rusos están avanzando en todos los frentes. Eso, primero, me gustaría, no sé si es posible con sí o no, si él comparte esa valoración mía. Y luego, la segunda pregunta a colación, claro, yo me imagino un poco lo que me va a contestar la primera, es cómo nos va a afectar eso a nosotros a medio corto y medio plazo. Mencionaste a nosotros de los países de la OTAN en Europa Occidental. Mencionaste ya lo que cuesta la guerra. Esa guerra lleva 200 años. ¿Sí? 200 millones creo que dijiste al día, ¿no? Llevamos 2 años. Ahí se ha gastado uno de dinero. Yo cuando escuché la primera cifra me puse a pensar. Pero de repente hay miles de millones para una guerra. Y siempre nos estaban antes haciendo los cálculos, no hay dinero para esto, no tenemos dinero para esto, ¿no? Y ahora cuando se demuestre que todo ese dinero ha ido a la basura, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensas tú? Vamos, yo me temo lo peor, pero me gustaría escucharte. ¿Seguimos para más? Vale. Señores de la CUPUCE, entonces, y luego por ahí alguien me ha pedido, un señor con ojo me ha pedido el turno, a la izquierda, pero creo que se ha ido. O sea que si quiere. Mira, el tema de la charla era por una parte la iglesia, por otra el ejército. Yo creo que se podía existir más en cómo se legitiman mutuamente, como la iglesia y el ejército siempre se han estado legitimando. 2 detalles, fijaros por ejemplo, los capellanes militares, mi padre me contaba a mí que en la mili era obligatorio ir a misa y que no comulgaba no salía del cuartel. Todavía hay capellanes militares que están bendiciendo a los soldados
la princesa Leonor, a la monarquía, la princesa Leonor, pues tiene que pasar por todos los ritos, monarquía, iglesia, ejército, se están siempre legitimando totalmente la presencia de la legión en las procesiones públicas, que además transmite la televisión pública, es una continua legitimación. Yo soy docente desde la escuela, estoy muy preocupado desde hace muchos años porque veo que los jóvenes tienen una falta de memoria histórica impresionante. Ahora se está intentando también que la memoria histórica se trabaje, pero por ejemplo, el otro día en los sindicatos nos reímos con la delegada, yo soy de un sindicato que usted, y la delegada no paraba de decir que la libertad de la familia, libertad de... hablando de cómo se está cargando la educación pública con respecto a la concertada. Es que los derechos de la familia, yo decía, vamos a ver, ¿usted piensa que la familia tiene que elegir hospital privado, hospital público? Entonces, la escuela, ¿qué pasa? Que nos tenemos que cargar la escuela pública defendiéndola a la concertada. Se sigue pensando que sí, que ellos tienen derecho a tener religión en la escuela, educación religiosa pagada por el Estado. Y los jóvenes cada vez más de ultraderecha. Tú le preguntas sobre la República, le preguntas sobre el franquismo. No hay memoria histórica de la lucha antifranquista. Los jóvenes no saben nada de las luchas que había en la universidad contra el franquismo, de la transición, de los crímenes del franquismo, al final de la transición. No saben nada. Yo trabajaba en un instituto de Sevilla, de la zona más facha de Sevilla, los hijos de militares, y seguían con el mito de que el golpe de Estado fue porque se estaban cargando todos los curas y las monjas y de quemar de conventos, claro, y la Iglesia no para de beatificar santos mártires de la guerra civil. Eso no para, desde el Vaticano deben decir. Eso en cuanto a la educación, que yo me preocupa mucho y apoyo mucho la campaña esta de Europa laica. Y respecto al militarismo, una cosa muy breve sobre el militarismo. No se ha dicho que detrás del militarismo está el negocio de las fábricas de armas, se ha hablado del complejo militar, pero el negocio de la venta de armas. Ahora ha habido una feria de armas en Sevilla y otra en Córdoba, ahora en la primavera. ¿Cuánto dinero gana empresas españolas pues vendiendo armas, por ejemplo, en Arabia Saudí, vendiendo armas a Israel? Es decir, estamos financiando desde España la matanza de gente de Gaza, vendiendo armas a Israel. Y hay campañas también de boicot a Israel, pero es decir, todo está totalmente entremezclado. Por eso digo que es un tema para seguir profundizando mucho y para seguir hablando. Gracias. ¿Os acordáis que decía al principio que lo más importante era el debate? Y lo que se está demostrando con la calidad de las preguntas y la calidad de los temas que... Yo voy a tratar de responder, pero sin tener la solución para muchas cosas, pero por lo menos lo que creo que es importante es que se abra el debate sobre todas estas cosas. Cuando decía el compañero, hablando un poco en el momento que muchos militares sean de derecha, por no decir fascistas, y claramente es así, todo está, nos volvemos a lo que hemos dicho siempre, la clave que es la educación. Y ponía un ejemplo, haciendo el recorrido histórico, tras el 23F, no es que los militares se pasaran de golpistas a no, es que hubo un movimiento en la sociedad, fue un movimiento tan esperpéntico, ver a un guardia civil asaltar el Congreso como si fuera el caballo de Pavía, que se produjo como una reacción, una vergüenza de los militares y no se manifestaban tanto. Se seguían votando a fuerza no en aquella época y hubo unos momentos de desarrollo económico, entrada en la OTAN, profesionalización y demás, pero no cambiaron las mentalidades. Tanto es así que en aquellos momentos no se hablaba tanto de la extrema derecha y ahora, con Vox, con impunidad, vuelven a salir militares diciendo y haciendo chats, esos famosos chats y demás. Luego, es una prueba de que la sociedad se ha relajado, por así decirlo, y no mete esa presión sobre lo que tienen que las cosas que cambiar. Por eso hablaba un poco de, sin ser los tipos iguales, del paralelismo. En lo que decía el compañero sobre la comparación entre el paralelismo, que me parece muy importante, entre el poder que tiene, se hablaba de poderes fácticos. Los poderes fácticos estaba la Iglesia y estaban los militares. Evidentemente existe un paralelismo en mantener el sistema. El tema de los capitanes militares tiene todo, desde mi punto de vista, como decía ahora José Antonio, el contrato es un acuerdo que se hizo justo antes de aprobar la Constitución, es anticonstitucional.
y se puede denunciar. No es una cosa denunciar, se puede denunciar. Y en ese concordato, por eso a la Iglesia le interesa, están los capellanes militares. Que el Estado paga el sueldo a los capellanes militares, le da cargos. El obispo vicario castrense es general de división y ejerce como general de división. Y hay capellanes que se van con su eso y sus medallas. Existe eso. Tienen una utilidad, la que tienen las sociedades, pero sigue existiendo en aras de lo que elige el concordato, esos capellanes militares que se les llega a pagar el sueldo. Y otra cosa es que la sociedad haga el caso de esos capellanes militares, pero en las misiones, hagan las misiones, y va un jurídico, va un asesor y va el capellán, por si acaso alguien en otro momento, bueno, pues cobrará sus dietas, cobrará su sueldo y cobrará todas esas cosas. Pero para mí es claro lo que hemos dicho, hablando de eso, el tema de la educación y el tema de la memoria histórica. Hablaba al principio de la importancia que tenía la memoria, recuerda a los unos, recuerda a los otros, porque hay que reavivar hay que hacer justicia con ese tipo de... mi mujer es mucho más joven que yo y ella decía que la historia se acababa, no llegaba ni a la República. O sea, que ella no sabía, me escucha a mí contar batallitas, porque las batallitas son que está aprendiendo cosas que ocurrieron en la guerra civil, que ocurrieron en la transición, y ya llevamos 50 años de transición y eso sigue sin cambiar, porque no llegaba. El temario no llegaba, nunca llegaba. Se acababa el curso antes de que llegara el tema, empezaban con los godos, los visigodos, y nunca llegaban a la historia más. Yo creo que ese es un tema claro que va a ser para la educación. Sobre el tema de la venta de armas, está claramente, he hablado de la importancia del complejo militar industrial, que es una cosa que parece que está obsoleta, porque viene el general Eisenhower a acabar la Segunda Guerra Mundial, pero sigue vigente y sigue ejerciéndose. Lo que ha hecho Podemos ha sido denunciar, de romper relaciones con Estados Unidos, frenar la compra y la venta de armas, porque no solo vender armas, es que también les compramos a ellos y estamos fomentando ese negocio para que puedan ejercer. Que hay la ley, como digo, las leyes son perfectas, pero si no se implementan, no sirven para nada. Hay una ley de venta de armas al exterior que dice que no se pueden vender armas a países que estén en conflicto. Luego, hay que aplicar la ley y entonces denunciar. Y si acusan, como ahora se ha dicho que se ha denunciado que se han vendido armas, contratos a partir de noviembre, dicen, no, es que el contrato ya estaba vigente. Pues se deroga el contrato. Por cumplir la ley se hace eso. Se ha hecho por iniciativas legislativas que, claro, como los medios no lo difunden, parece que no existen, pero hay maneras de actuar. Pero es así, si tienen esos poderes, que son poderes también, no solo las empresas, son poderes, no son poderes económicos, son poderes mediáticos. Porque si eso no es noticia, nadie lo sabe. Si se sigue vendiendo armas y no se cuenta, no se sabe. Si algún partido lo denuncia y no se cuenta, no se está haciendo nada. Pero es un debate, como yo digo, de hacer democracia todos los días y de poner ese granito de arena o poner lo que somos, lo que queremos ser como sociedad, porque denunciamos mucho, pero entramos en esa especie de abulia y especie de anestesia, como no se puede hacer, ya no existe. Y con eso juegan, en que no perseveramos. Vale, vamos a ver si puedo extenderme mucho. Con lo del grado de religión, ¿qué hacer? Yo, Unilaica, no sé si la conoces, que es la organización en la Universidad de Europa Laica, está cansada de denunciar y de plantear que no tiene cabida en las universidades públicas grados que no sean científicos. Por tanto, temas de adoctrinamiento religioso hay y la universidad no está para certificar algo que además no tiene que estar. Que es que aquí te tengan que pedir un certificado religioso para dar clase. Algo que, curiosamente, yo empecé a trabajar en el año 76 en un colegio de monjas y no se pedía absolutamente nada de eso. Es decir, fijaros cómo estamos un montón de años después. Eso en cuanto a ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues sencillamente hay que seguir denunciando que eso no puede estar y los rectores y los demás tienen que plantear que eso no se puede, ese tipo de grados no se puede plantear. Con respecto al ejército y la iglesia, que decía la relación y demás, muy fácil. Yo creo que he comentado
la formación de nuestro monarca. Una formación militar. Hay ya pocas monarquías en el mundo, pero ninguna o muy pocas son militares. Es decir, el rey no tiene por qué ser el capitán general de los ejércitos. Quiero decir, en el caso nuestro es la formación es religiosa integrista y militar franquista. La de Juan Carlos, la primera. Y lógicamente pues están ahí. Y la Iglesia tiene una relación súper directa y de hecho controla también en el ejército, como ha dicho Julio, pues están los capellanes que tienen su grado, los generales, etcétera, y todo. Con respecto a la libertad de educación, pues una cosa es que tú puedas tener derecho, que habría que cuestionar la Convención de Derechos del Menor, que es de la ONU, y que supuestamente es de obligado cumplimiento, porque no son las declaraciones, las convenciones sí son de cumplimiento, del derecho a la libertad de pensamiento, de libre pensamiento de los menores, si los padres pueden hacer con los hijos, formarlos ideológicamente lo que ellos quieran. Pero bueno, si fuera así, lo que tú no puedes pedir entonces es que te lo pague yo. Es decir, son una cosa en la libertad que puede haber en educación, que es cuestionable, digo, para los derechos humanos, y otra cosa es quién lo paga y dónde se realiza. Y de hecho, con la beatificación, tengo por aquí apuntado, porque la Iglesia, con la memoria, eso tiene que ver con la memoria, no se estudia. No se estudia en un país como el nuestro, no se estudia la dictadura y sin embargo se beatifican mártires de una supuesta revolución marxista. Así, a partir del 87 ha habido una beatificación masiva de gente. Y por último, el concordato. En el 2019, la comisión parlamentaria se aprobó por mayoría denunciar el concordato. En el gobierno, eso fue creo en 2018 por ahí, en el gobierno y en las Cortes no se ha planteado nunca. Es decir, si hay una comisión donde hay una mayoría, y es cómo actúa la derecha y la extrema derecha. En cuanto llegan al poder, la ideología por delante y plantean las cosas al día siguiente. Cuando llega a la izquierda, están de acuerdo en cosas mayoritariamente, pero no hacen nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque es algo que no se entiende. No se entiende. Porque es un círculo al mar. Es un círculo al mar. Cuando hablamos con los partidos políticos, yo recuerdo en Córdoba, con la secretaria del PSOE, que era la secretaria entonces del grupo parlamentario, y le decíamos, pero no os dais cuenta de que estáis dándole de comer al monstruo que os come, que va por vosotros, y todos los obispos cuando llegan las elecciones hacen una campaña a favor de la derecha o la extrema derecha, que es que lo hacen, y es que están en los presos y tal, y que vosotros más favorecéis esta institución, la hacéis crecer, y estáis creando vuestro propio enemigo. Y dice, tienes razón, sí es verdad, pero así estamos continuamente, no se entiende. Sí, que me había olvidado parecía que quería abrir una pregunta para que estos compañeros con el tema de Ucrania. Lo primero que quería decir un poco lo que ha dicho José Antonio, porque vea que le leo, es que se puede denunciar un acuerdo, pone una excusa de que es un acuerdo internacional, que es un acuerdo con un Estado, que es un acuerdo con el Vaticano. No, es un acuerdo con una organización, que es un acuerdo con la Santa Sede. Luego se puede denunciar ya. No esperar al último momento de la legislatura y decir que lo iba a hacer, pero no da tiempo. Esa es la vieja excusa de la ley mortal, de la ley de secretos oficiales, del acuerdo con la Iglesia, que siempre se tiene la idea, va en los programas y nunca les da tiempo a nada. Y con respecto al tema de Ucrania que decía, yo lo tengo tan claro, porque los grandes potencias llaman a algunas guerras, las que llaman las guerras de proximidad, que ponen a otros a luchar para defender sus intereses. Tanto es así que en el caso de la guerra de Ucrania,
sin ponerme quién cometió el error de la invasión, el tema de la defensa, empezó hace 2 años, 24 de febrero del 2022. En diciembre del año anterior había ya intercambio de acuerdos de documentos que decían que estaban al 90% de llegar a un acuerdo. Pero ¿quién estaba en esos acuerdos? Entre Rusia y Estados Unidos y entre Rusia y la OTAN. Y nadie pensaba en Ucrania. O sea, las grandes potencias no pensaban en Ucrania, que han sido los que han pagado el no haber llegado a un acuerdo en diciembre, que se podría haber llegado por vías diplomáticas, que el acuerdo era que no entrara Ucrania en la OTAN, porque eso viene de la época de Gorbachev y los acuerdos que había acuerdos, y que no hubiera, que los territorios se mantuvieran donde estaban. Eso se empezó la agresión 2 meses después. Se volvió a hablar del acuerdo y se dijo, no, ya es la guerra armada, porque ya vienen los intereses económicos. Y ahora, cuando desaparece otra guerra, dicen que no hay munición. O sea, las guerras son tan caras que solo la pueden mantener países poderosos, solo pueden mantener Estados Unidos. Cuando Estados Unidos cierra, se va, no hay munición para Ucrania y no hay munición para Ucrania. Pero la siguen manteniendo guardada hasta que acabe y seguir que las fábricas de armamentos sigan funcionando. Eso para resultados a medio y largo plazo es un desastre. Para Europa como entidad sigue sometida a lo que hace Estados Unidos. Hemos fallado nuestro modelo energético porque Estados Unidos ha querido hacer rentables no licuado y ha cambiado el energético. Sigue diciendo que está preocupado por el conflicto asiático, que es Taiwán y demás. Y aquí eso sería yo creo que eso es un desastre cuando luego los políticos hablan de autonomía estratégica. Llenan las palabras de cada uno que toma sus decisiones. Y lo que única decisión que se ha tomado es que hay que pagarse más y más. Pero siempre que lo compren viviendas. Vivienda es la que está a otro lado. Colegio para que prima usted tiene que gastar el 2%, pero no se vaya a equivocar. O que pague personas para que vayan a adoctrinar a los centros públicos también. No me vaya a comprar a traer niños para Alemania, no me compre misiles, no compre los ¿Qué pasa luego? Que llegan los informes de PISA, los intereses son estudios que se hacen sobre las ese análisis que no se resolvió, pero ese análisis tenemos que se mira por dónde somos los números de por abajo. Es decir, en comprensión lectora, en matemáticas, entonces se dedica el tiempo sepamos que son poderosos, la fantasma y la magia y toda la historia de la religión y demás, no lo dedica a la ciencia y a la formación. Y con respecto a lo de las mujeres, hay algo que desde el laicismo no entendemos mucho, y es que las mujeres, los movimientos feministas, no combatan más desde el ámbito laicista, porque evidentemente las religiones, y ahí están todas, son las máximas opresoras y formadoras del pensamiento sumiso en las mujeres. Y lo tienen en sus libros sagrados, todas. Es decir, que no es que sea algo que se le ocurra a alguien o que vaya, no, eso está ahí. Luego, evidentemente, tendría que ser las primeras en estar luchando contra eso. Porque es que está ahí. Y todo eso se puede hacer en la escuela. La escuela no puede suplir a toda la sociedad, a todo lo que está ahí alrededor. Hay que hacerlo en su sitio. Y las mujeres, desde luego, precisamente son la base fundamental, por lo menos de la religión católica. La base fundamental en porcentaje son mujeres. Los jefes, hombres todos. Pero la base, mujeres. Bueno, yo un poco tengo que añadir, con respecto a lo de las mujeres en las Fuerzas Armadas, evidentemente eso fue revolucionario, las Fuerzas Armadas, porque eso fue, se admitieron las mujeres a partir del año 88 las Fuerzas Armadas, con eso fue como un golpe, por así decirlo, hubo que modificar desde el punto de vista físico, cuarteles, baños, dormitorios y demás. Y bueno, el militar siempre cumple, cambiaron las leyes de legislación, pero el tema está detrás, en las cabezas.
ahí, si hay problemas de acoso, acoso laboral, ¿dónde se manifiesta más? En las Fuerzas Armadas. Te puedo cambiar de destino, te puedo mandar a Canarias, te puedo evitar la justicia, ¿por qué un delito de acoso no lo hace la justicia ordinaria y lo tiene que hacer la justicia militar, que normalmente te juzga un superior jerárquico? O sea, hay muchas cosas por avanzar todavía en ese tema. Se ha avanzado, evidentemente, hay autoridades, pero sí. Yo siempre digo que la Fuerza Armada tenía que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si la sociedad es muy de derecha, la Fuerza Armada será todavía más de derecha. Si la sociedad mejora en protección de los derechos de la mujer, pues la Fuerza Armada se reflejará. O sea, evidentemente, pero en el tema particular sí que es un caso muy peculiar y evidentemente donde esos desvíos existen más acusados en las Fuerzas Armadas porque tiene más poder. Un empresario puede echar, pero un militar te dice, no, yo no te echo, pero no te considero idónea para este destino, no progresas y te mando a Ceuta y a Melilla. Cuando tú tienes la familia en Madrid, que formado, te obligo a pedir la baja. Te obligo a pedir la baja. Y evidentemente, bueno, es un problema, pero yo creo que no me siempre dentro de lo que es, si la sociedad progresa, progresamos todos. Pues listo, muchas gracias a todos por venir. Una vez más, gracias a nuestros compañeros.